De acuerdo a diferentes religiones, lo maligno se encarna en el demonio, un espíritu oscuro que presuntamente se apodera de las personas y las transmuta hacia un estado de enfermedad y locura. Para luchar contra esta fuerza diabólica, nació el ritual del exorcismo. El concepto de bien y mal yo creo que es algo más humano. No creo que haya un Dios que pueda resolver y que pueda, en este caso concreto, salvarnos, por así decirlo. La palabra salvación que desde pequeños nos han inculcado nuestros padres y quienes creen en las religiones, que si te portas bien te vas a salvar y si te portas mal te vas a condenar. Ese concepto del bien y el mal en la religión es algo que no comparto y es algo en lo que nunca he creído. Para un cristiano es ahuyentar los demonios malos o los espíritus malos del cuerpo de un creyente, sacarlos, echarlos fuera. La gente se respiraba raro en esa discoteca. La gente, repito, no sabía que estábamos en una ex hacienda. El lugar tenía 2 pozos. Uno de ellos lo tuvimos que tapar por completo y encima montar con tarimas especiales de duela, madera, lo que fue la pista de baile. Y a un ladito, en una forma muy romántica, quedó otro pozo en el que llegaban a escucharse algunos ruidos. Pero era un excelente ambiente para que aconteciera lo que aquí acontecía. Visitamos el consultorio de la psicóloga Diana Mancera, donde nos dio su punto de vista psicológico acerca del exorcismo. Nosotros como psicólogos opinamos que esto es parte de un pensamiento mágico. Es como un tipo de pensamiento disfuncional que llegan a tener las personas sobre la idea de que hay algún demonio o algún ente que los pueda llegar a poseer. Entonces esto puede inclusive ser como, no sé, psicosis o un trastorno de fobias, etc. ¿no? Realmente mi opinión es que son pensamientos mágicos que llegan a tener las personas. Yo creo que la religión es una necesidad. La religión es como un deseo de saber qué nos trasciende, qué está más allá de la muerte. No creo que haya alguien en este momento que nos pueda decir, yo sé qué pasa después de que morimos. En esa ocasión nos vestimos todos acorde a la época de celebrar el Día de Muertos, o lo que bien como muchos conocemos, la noche de Halloween. A la entrada de la discoteca había un pasillo muy largo, y en ese pasillo era la entrada, ¿no? Y ya en el interior pues, se abría la discoteca y estaban todas las mesas y demás. Pero en ese pasillo, en esta época de Halloween, se proyectaban películas de terror con un proyector, con una pantalla muy grande, y se proyectaban películas de terror. Aquí yo recuerdo que éramos todos los trabajadores y demás, efectivamente, en las noches y durante la noche, en muchas ocasiones a mí me tocó escuchar que había muchos clientes que decían que se les aparecía una niña chiquita como de 4 o 5 años a un lado del pozo que estaba todavía, y también en algunos de los baños se les aparecía siempre una niña. A mí no me tocó nunca verla, pero sí escuché comentarios de algunos compañeros y de algunos clientes. Había 3 personas que trabajaban con nosotros que venían de la ciudad de León. Uno era Edgar, la otra era Marta y la otra era Muñe, ¿verdad? Y ellos se quedaban en las noches ahí a dormir. Pues esa noche yo recuerdo que terminamos de trabajar y hubo una de las señoritas que no se quiso quedar a compartir con nosotros y dijo, yo me quedo a dormir.
Y en esta ocasión nos tocó, no sé por qué nos dio por ver una película, pero no era película de terror. Íbamos a ver una película X, que no recuerdo qué película iba a ser. Entonces ya nos disponíamos para ver la película, cuando una de las muchachas se metió a dormir, efectivamente, como dice mi hermano Luis. Dice, no, yo estoy muy cansada, yo me meto a dormir. Bueno, pues pasó un ratito y posteriormente yo recuerdo muy bien que se oyó un grito aterrador por parte de esta muchacha, ¿lo recuerdan? Pero un grito muy fuerte, muy sentido, gritaba pidiendo auxilio. Hay varios trastornos que nos define el manual de trastornos mentales, el DSM-5, así se llama, y este manual nos define que hay diferentes tipos de trastornos. Pueden ser desde una psicosis, son varios, desde una esquizofrenia, que pueden ser hasta trastornos de ansiedad, en donde la persona realmente está viendo, pueden ser alucinaciones, en donde la persona puede ver que hay un demonio, que hay ciertas manifestaciones, que lo pueden llegar a sentir, que lo pueden llegar a oler, etc. Entonces, sí puede llegar a ser parte de un trastorno, puede ser derivado por una intoxicación por sustancias, por ejemplo, personas que llegan a tener adicciones pueden llegar a tener estas alucinaciones, ¿no? Trastornos por intoxicaciones pero médicas, en donde también la persona llega a tener alucinaciones y piensa que está el demonio, que está Dios y demás, y pues, puede creer que se está dando estas posesiones. Entonces la puerta del portón estaba cerrada, ¿verdad? Cuando estaba ahí la muña, era la muña la que estuvo ahí, y empezó a gritar. Entonces mi hermano Rubén entró y bueno, yo creo que a él le corresponde comentar lo que él vio cuando entró a la discoteca. Al escuchar yo a esta niña que gritaba mi nombre, corro con ella y al tratar de agarrarla, se escapa, se me suelta. Yo quería controlarla. Se me suelta y se va corriendo al fondo de la discoteca, sube corriendo las escaleras que daban hacia una cabina que era donde se manejaba el DJ. Y ahí empezó a gritar todavía más fuerte: suéltame, déjame, auxilio. No sabíamos qué hacer, creíamos que estaba enloquecida, pero algo nos sacó completamente de quicio, de entendimiento, porque vimos que a esta mujer algo muy fuerte la tiró hacia el suelo, la jaló de los cabellos y la llevaba arrastrando, o sea, se veía como si alguien la arrastrara de los cabellos y la fue bajando los escalones, bajando así a golpe toda la escalinata hasta llegar hasta abajo. Con el concepto de que haya un mal implícito y que la religión nos vaya a ayudar para poder cambiar eso, ¿no? Sin embargo, estoy consciente que hay situaciones que se escapan de lo que podríamos considerar normal. Todos estábamos helados, congelados, es decir, no nos movíamos del miedo de lo que estaba sucediendo. Me fui encima de ella ya cuando reaccioné, me trepé, me acosté encima de ella con mi cuerpo y yo empecé a rezar. Ella empezó a controlarse, empezó a ceder, pero sí pudimos ver que su cuerpo estaba rasguñado, su cuerpo estaba golpeado, ella estaba toda despeinada y muy mal, en un shock nervioso terrible. Yo me quedé, esa vez yo me quedé afuera en el patio, pero yo recuerdo que se vino corriendo esta Marta. Se vino corriendo Marta gritando y como yo me quedé con esta otra muchacha, pero yo me quedé con la otra muchacha Marta y con unos 5 compañeros más y ella gritaba desesperadamente, no nos decía nada, pero gritaba desesperadamente. Entonces la quisimos agarrarla para abrazarla y que nos diera una explicación,
y de repente se desvaneció y nos quedamos todos sorprendidos. Me quedé con Marta y algunos compañeros más, repito. Entonces despierta otra vez esta muchacha, pero los ojos rojos y fijos, mirando hacia el techo como que un lugar muy fijo, y empieza a moverse de manera desesperada, a gritar. Yo pienso que nos echamos encima como unos 5 o 6, y la fuerza de ella era mayor a la fuerza de todos nosotros, porque nos aventaba y así nos le aventábamos otra vez, y para controlar sus movimientos, y así nos aventaba. Pero ella se le veía sus ojos rojos y fijos, y otra vez se volvía a desvanecer. Yo recuerdo que efectivamente fue una psicosis tremenda. Adentro, en medio con la otra chica, y luego con el subgerente, el segundo, el que a bordo ahí, empezó a ser poseído también. Yo dije, no, esto no puede ser. Todo el mundo pedíamos, suplicábamos que amaneciera, pensábamos que el sol iba a espantar las entidades negativas. Queríamos que amaneciera, mas sin embargo el reloj caminaba más lento que nunca. No podíamos ya más. Decidimos irnos todos a mi casa, la casa de ustedes. Yo vivía a la vuelta, como unas 2 cuadras a la vuelta, es decir, sobre la calle 5 de Mayo. Está Guerrero, paralela, ahí está 5 de Mayo. Llegamos como a las 4:30 de la mañana. Ahí, esta niña igual todavía no se reponía, estaba que no la podíamos controlar. Mandamos llamar a un sacerdote. Había en aquel entonces un centro que se llamaba Centro de Auxilio Espiritual, SANE se llamaba, Centro de Auxilio Nocturno Espiritual, SANE. Y supuestamente ahí siempre estaba un sacerdote de guardia. Supuestamente siempre estaba un sacerdote de guardia para aquellas personas que estaban a punto de morir y recibir los auxilios de unción, etcétera, son nosotros. Mas sin embargo, alguien, yo no fui, yo me quedé cuidando a esta niña, pero alguien le platicó al sacerdote de qué se trataba y que necesitábamos su auxilio, porque esto que estaba ocurriendo era mucho más fuerte que nuestras capacidades. Y pensamos que un especialista en el mundo espiritual, o con sus oraciones por lo menos, nos pudiera ayudar. Sin embargo, el sacerdote se negó a ir. Llevamos a la niña al hospital, la sedaron por completo. Ahí mismo les explicábamos todo lo que estaba pasando. Obviamente la ciencia no cree en esto, más que adormilarla. La durmió, la regresamos a la casa. Eran las 8 de la mañana, todos sin dormir, agotados, y me acordé que el padrecito de templo, ¿cómo se llama? San Miguelito. No, San Miguelito. Ah, la vuelta de 3 guerras. Pero antes, carnal, perdón, como que hubo una comisión, Leonardo Armando, ¿se acuerdan? De buscar sacerdotes para que nos ayudaran, pues. Fuimos al centro, fueron ellos al centro, a varias parroquias, templos, y decían ellos que no tenían ellos la autorización, que tenía que hacerlo un sacerdote autorizado por la Iglesia Católica para que practicara un exorcismo. Efectivamente, nos dijeron que había un sacerdote que podía hacer ese trabajo, y era el de ahí de la calle 3 Guerras, Santiaguito, templo, no, ¿cómo se llama ese templo? Hospitalito, Santiaguito, la calle 3 Guerras. Bueno, San Miguelito, ¿no? El Hospitalito, no sé, San Miguelito tal vez, la calle 3 Guerras. El Manzanita creo que le decían, ¿no? Sí, ¿verdad? Chaparrito gordito, sí. Pero de eso que les estamos platicando se nos fueron horas, tremendas horas, todos agotados, porque mientras unos estaban buscando sacerdotes quien viniera a apoyarnos y practicar ese exorcismo, nosotros no sabíamos que era un exorcismo. Nosotros ya nos sentíamos todos impregnados de esa mala vibra.
Yo me recuerdo que a Marta la subimos al segundo piso en una recámara, que había sido tu recámara, y a la Muñe la teníamos en la sala del sillón de la planta baja. De repente Marta empezaba a carcajearse, o sea, la de arriba se carcajeaba, pero una carcajada burlona, hasta gruesa su voz, así salía. Y en ese mismo momento, Muñe, la de abajo, lloraba, pero lloraba. En cuanto se callaba una, se callaba la otra. O sea, pudiésemos pensar que era la misma persona metida en las dos. Nos la aventamos a Marta, después Marta, la de arriba, la que estaba arriba, nos sacudía, se le aventaba 1, 2, 3 arriba y nos aventaba, su voz empezó a distorsionar, si recuerdan, su mirada igual, los ojos rojos se le ponían y la voz empezó a distorsionar. Cuando actuaba la de arriba, la de abajo se ponía a llorar y ya no sabíamos cómo controlar a una y la otra a la vez. ¿Sí? ¿Qué has comentado, no? Sí, efectivamente, dicen que recordar es vivir. Ahorita, créanmelo que me está dando escalofrío de recordar todo lo sucedido. Efectivamente, se fueron a ver a muchos padres, a buscar a muchos padres para que nos hicieran el favor de ayudarnos. Nadie quiso más que este padre de la iglesia de Tres Guerras. Cuando el padre se aproximaba, yo estaba al lado de la muñeca que estaba en la parte de abajo. Y recuerdo que cuando el padre se acercaba, yo no sabía que ya venía el padre, ni sabía que ya había aceptado el padre ver esta situación. Pero ya cuando el padre se acercaba, yo creo que venía por la esquina, la muñeca empezó a decir muchas maldiciones y hablaba con voz de hombre y decía: ya vienes, hijo de tu... Bueno, decía puras palabras, ¿no? Sueces, consonantes. Y le empezó a decir: lárgate, lárgate, vete de aquí, lárgate, pero con palabras, maldiciones muy fuertes, ¿no? Con palabra de hombre. Cuando se abrió la puerta, ella empezó a reír, carcajada. Yo recuerdo que escuché la misma carcajada abajo y arriba también. O sea, las dos muchachas como que estaban sincronizadas y como que estaban muy en contra de que el sacerdote entrara. Empezó el sacerdote, supongo que ya tenía mucha experiencia en este tipo de cosas porque lo vi muy tranquilo, recuerda que estaba muy tranquilo, y cuando empezó a hablar, esta muchacha se empezó a reír y empezó a desesperarse y a decirle que se largara. Decía: lárgate, lárgate, no eres bienvenido, lárgate. Y le hablaba como en otro idioma también esta muchacha. Posteriormente el padre empezó a hacer su labor con ella, y mientras el padre más hablaba, la muchacha más se desesperaba y más se enojaba. Tengo muy presente cuando el padre, lo van a recordar, el padre le echó el agua bendita a esta muchacha. Se oía así, se oía cuando le echaba el agua bendita a esa muchacha. Se sacudía, ¿no? Sí, o sea, le echas agua a un carbón. Así se oía, como que le quemaba. ¿Quieres hablar? Mira, yo lo único que quiero decir, ya para resumir, no sé cuánto tiempo tengamos, pero lo único que quiero decir es que el sacerdote Manzanita, que digo, le hacemos de cariño porque todo el mundo le decía así, no recuerdo su nombre, terminó diciendo: es todo lo que yo puedo hacer, no puedo hacer más, se necesita un sacerdote especial, y va a estar muy difícil porque necesitan pasar por muchas pruebas, tienen que venir muchas gentes para ver que de veras esto se ha comprobado que es digno de un sacerdote exorcista el que tenga que hacerlo. Yo hasta aquí es lo más que puedo hacer y con permiso. Se vuelve. Pensamientos disfuncionales que llegan a tener las personas con respecto a ciertas creencias,
Todo va a depender en dónde de la persona, de qué nivel sociocultural pertenece, qué tipo de creencias son las que tienen, porque personas que tienen cierto tipo de estudios y demás, muchas veces no creen en este tipo de creencias, ¿no?, religiosas. Hay personas que vienen, no sé, de contextos de, no sé, pueblos, con ciertos tipos de creencias religiosas que pues obviamente van a tender a creer en los exorcismos, ¿no? Un exorcismo no tiene una temática, no hay algo de 1, 2, 3, sale. No, son muchos según el espíritu que tenga cada quien. Por ejemplo, vamos a hablar de un espíritu maligno, demoníaco. Es muy difícil porque hay que estar en ayuno y en oración para poder sacar ese espíritu del cuerpo del creyente. Cuando tenía aproximadamente unos 17 años, tuve una experiencia, por así decirlo, espiritual. Estaba yo dormido en la tarde, como buen muchacho, buen adolescente, cuando me desperté y sentí que algo o alguien me balbuceaba en el oído. Sonó el teléfono y nos anunciaron que había muerto una tía. Y ya estuvimos en el velorio, estuvimos varios días, incluso en casa de estos familiares. Y un día antes de que ya tuvimos que regresarnos a nuestra casa, no sé por qué empecé a sentir temor. No sé si por la situación que se estaba generando, y no me podía dormir, y cuando me di cuenta todo el mundo en la habitación se había quedado dormido y yo no. Yo estaba con los ojos abiertos e intenté dormirme, los cerré, y justamente cuando cerré los ojos escuché cómo abrieron la puerta de la habitación. Sentí como alguien empezó a caminar y llegaba a la cama, ahí donde estaba yo, y lo primero que pensé, bueno, no creo que pase nada malo, porque pues en el caso de que fuera un espíritu tendría que ser el de mi tía. Abrí los ojos y la puerta estaba cerrada y todo el mundo estaba dormido. Esa experiencia a mí me dejó mucho tiempo con un sentimiento de, no sé, así como cuando ocurren cosas que no sabes cómo explicar, que yo les llamaría cosas sobrenaturales. Pero a pesar de eso y a pesar de esa experiencia, yo no sentí el deseo de, no sé, como de pedirle apoyo a Dios o a alguna divinidad, o en este caso ampararme con la religión para poder evitar. Yo sigo pensando y creo firmemente que el mal, en este caso los malos espíritus, no tienen nada que ver con la religión. Si hubiera malos espíritus, por fuerza tendría que haber buenos espíritus. La verdad es que no creo en ese concepto. Siempre hablamos con el nombre de Jesús y la sangre de Jesús para que pueda salir del cuerpo ese espíritu. Y a ella le tocó, a pesar de que nuestros perros, porque estamos en la casa de ustedes, se aventaban contra las ventanas, sonaba el timbre del teléfono, se pelearon entre mucha gente afuera, o sea, pero al final de cuentas Jesús venció y salió del cuerpo de esa niña. Cuando la persona se encuentra en una situación de mucha ansiedad, puede llegar a pensar, bueno, son por situaciones específicas, ¿no? Si la persona tiene unas creencias religiosas bastante arraigadas, podría ser que llegue a creer que lo que está sintiendo sea por esta enseñanza que le han dado desde pequeño, ¿no? O que te la trae muy arraigada. Pero puede haber situaciones mentales, como yo les comentaba, sobre todo esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, en donde ahí puede haber situaciones neuronales que sí pueden estar afectando esta parte, ¿no? Y que la persona crea que de verdad está siendo poseída, sobre todo por los síntomas, ¿no? Sí, claro. Claro, hay situaciones que a veces pues salen de este proceso que te estoy comentando
científico en donde pues muchas veces no se llega a explicar, ¿no? Sin embargo, bueno, como médicos o sobre todo especialistas, ¿no?, de la salud mental, intentamos siempre darle un significado, intentamos que esta situación que está viviendo el paciente pueda tener un significado racional para que la persona pueda tener un control de sí mismo, porque cuando la persona piensa que está siendo poseída por algo, entonces no está encontrando el control en sí mismo. Y nosotros como especialistas de la salud lo que deseamos es que el paciente tenga un control sobre estas situaciones, emociones, síntomas que está teniendo, pues para que pueda ser funcional. Pues mira, nosotros nos regimos por un método científico. Entonces el método científico nos establece que un fenómeno debe ser observable, medible y comprobable. Entonces ante esta situación, pues para mi parecer no es ético el que yo pueda pensar que hay una persona tiene un exorcismo y yo lo trate como tal, porque estoy alimentando el pensamiento mágico. Bueno, se generan muchos miedos. Dentro de los trastornos mentales que tenemos, hay unos trastornos que se dan bastante fuertes, sobre todo el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas personas llegan a tener estos trastornos y son generados por situaciones que llegaron a ver, o sea, situaciones, no sé, la persona que llegó a ver cómo exorcizaba el sacerdote, quien fuera, y si esa persona no tiene la capacidad, sobre todo una madurez con respecto a tomar esta parte del exorcismo, puede generar, como les digo, un trastorno obsesivo, de estar ahí sintiéndose culpable, porque ¿qué tal si hace algo malo? O sea, si esta persona piensa, yo hago algo malo, el demonio se me va a meter. Y entonces, como piensa que el demonio se le va a meter, puede generarse hasta esta situación tan fuerte que puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿qué más les puede generar? Culpa. Las personas que han visto, sobre todo estoy hablando de las personas que no tienen nada que ver con el exorcismo, observan esto, les da una culpa, porque todo lo que hagan van a tener el temor, culpa y temor, de que se les pueda meter el diablo. Porque otra vez viene mucha inmadurez, vienen muchas cosas de aprendizajes y demás. Esto por una parte. Los exorcistas, pues bueno, si la persona es una persona que tiene un control de sí mismo, que es una persona que no esté usando esto para manipular a la persona con la que él llega y, ay, tienes un demonio, yo te lo voy a sacar porque yo tengo el poder, pues bueno, ahí ya estuvo bien, pero desgraciadamente muchas personas que se dedican a esto piensan o manipulan con esto a otras personas que no tienen la capacidad de reflexionar o que desean que los demás les digan lo que deben de hacer. Entonces muchas veces si los exorcistas, sacerdotes o quienes sean, realizan esto y es para manipular a las masas, desgraciadamente. Sí, mira, también es importante que como científicos o como especialistas en salud necesitamos observar que hay un punto, ¿no?, en lo que es la espiritualidad de la persona, y necesitamos también que la persona tenga fe y pueda confiar en esta parte de su fe. Entonces, con respecto a esto, pues sí, obviamente hay un punto en donde nosotros también necesitamos ser honestos y poder reconocer que hay cosas que sí no están muy en nuestro control, que hay cosas que, ¿por qué no? También hay situaciones medias difíciles que no se explican con esta parte del método científico, y pues ahí también, ¿no?, que abrirnos a esta parte, ¿no? Pero sí, como especialistas de salud no podemos alentar a que la persona tenga un pensamiento tan disfuncional. Una de las preparaciones fue la que yo pasé, haber vivido eso para poder ayudar a los demás. No me lo van a creer, muchachos, y es lo que no tienen que hacer. Una de ellas es jugar con la ouija y creer que realmente hay un espíritu que les contesta en esa parte. Porque yo empecé haciendo lo mismo, jugando con la ouija, aprendiendo levitación, trasladándote espiritualmente o ¿sí se llama así?
de un lado a otro fuera de mi cuerpo. Entonces, como yo hice lo mismo, me di cuenta que era muy malo eso. ¿Qué es lo que se requiere? Que tú hayas vivido y experimentado para poder ayudar a los demás. Realmente no hay un curso o un, ¿qué se dice?, estudio, realmente no lo hay. O sea, que a mí me haya afectado hacerlo, no, hijo, no, porque siempre lo hago todo en nombre de Jesús, cubriéndome, o sea, cuidándome con la sangre de Jesús, y no hay nada que ver, porque ya no creo en ello. Bueno, sí creo, pero ya no lo uso, ¿verdad?